¿Cuántos van por más por Dios? ¿Cuántos van por más? En este tiempo, ¿cuántos están por Él? Esa va a ser una pregunta que Moisés nos va a hacer a todos nosotros en esta mañana. Ahora les animo a consultar, a entrar. Bueno, hay algunos que estamos ayunando redes sociales, pero se pueden usar para edificación. Lo que pasa es que cuando usamos las redes sociales para matar el tiempo, nos mata la vida espiritual. Pero mira, en YouTube, Comunife Barranquilla, están las enseñanzas que usted no ha podido recibir por alguna circunstancia, sobre todo las de esta serie de consagración. Vimos cultura de cultivemos la consagración, fue la primera de Deuteronomio 33:3 como la cita clave. Estuvimos el domingo pasado consagrado, ahora que sigue Romanos capítulo 12, versículo 2, que la dio Cristian hace 8 días. Y les animo a que, porque es una serie para que usted pueda ser realmente tocado por Dios, para que esto no se nos quede como, bueno, hacemos en enero algo de este tipo, se espera que se haga algo así, sino que usted pueda ser empapado, impregnado de lo que Dios está hablándonos a nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de obstáculos para la consagración. Obstáculos para la consagración. Y vamos a estar ubicados en Éxodo 32. Yo les pedí hace 15 días que leyeran Éxodo 32 porque de allí vamos a estar mirando este tema de hoy, obstáculos para la consagración. Recuerda, consagrados a Dios y para Él. Nos consagramos a Dios primeramente antes de pretender hacer algo para Dios. Primeramente nuestra consagración es a Él. Primeramente en lo secreto le buscaremos. Y Él dijo que nos recompensaría en público. Primeramente a solas con Él, ministrándole a Él primeramente para recibir lo que hemos de darle a otros después. Ahora, en el contexto de este capítulo 32 de Éxodo, Dios se les ha revelado en el capítulo 19 de Éxodo. Se les ha revelado en el monte Sinaí con truenos, relámpagos. Dios ha descendido. ¿Te imaginas esto? Estar usted siendo parte de uno de esos campamentos de Israel, que Dios descendió. Había truenos, había relámpagos, había humo, y el pueblo tuvo temor, le dijo a Moisés, ve, habla con Dios, veo, habla y nos trae las noticias, pero que no, nosotros no. Tuvieron temor, fue tan tremendo. ¿Cuántos se han asombrado o cuántos se han atemorizado de alguna tormenta? ¿Alguien? ¿Sí? ¿La tormenta lo ha atormentado? Pues no nos imaginamos realmente lo que Dios descendió al monte Sinaí. Dios. Wow. Y saben, el Señor hizo que subieran los líderes, entre ellos estaba Moisés, estaba Aarón, estaba Ur, y los ancianos subieron y dicen que comieron con Dios. ¿Cómo te parece eso? Está en el capítulo 24. Entonces es como un preámbulo. Comieron con Dios y vieron a Dios. Obviamente que tanto de Dios como tal no se puede ver, como dice la Biblia, y vivir, pero quizá una apariencia, algo impresionante. Comieron con Dios. Nosotros vamos a venir hoy a la mesa y el Señor Jesús va a estar con nosotros también. Vamos a comer. Y entonces el Señor le llama a que Moisés suba y está allí por 40 días y 40 noches para que reciba la ley. Dios la ha declarado, los 10 mandamientos, eso aparece en Éxodo 20. Dios ha declarado allí desde la nube, ha declarado los 10 mandamientos y otros principios y otros decretos más. Pero Dios le llama a Moisés que él suba solo y que le va a entregar las tablas escritas por el dedo de Dios. 40 días y 40 noches. Y ahí en ese capítulo 24, Moisés le dice a Aarón, y a los ancianos allí, Aarón va a quedar aquí como de reemplazo. Cualquier asunto, consúltenlo con Aarón.
Eso está en el capítulo 24. Y es bueno tener presente por lo que viene ahora en el capítulo 32. Vamos ahí entonces a ver en primer lugar cómo comienza el capítulo 32. Dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, punto, ahí. El pueblo vio que Moisés, ¿qué? Tardaba. ¿Cuánto tiempo estaba Moisés con Dios allá en el monte? Más o menos 38 días, 39 días. Pero el pueblo se desesperó, se impacientó. ¿Cómo se imaginan ustedes que estaba el pueblo? Sin hacer nada. Sin hacer nada. Más desprogramados que computador nuevo. Y entonces Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Más adelante van a decir algo que ahora vamos a mirar. ¿Qué hacemos mientras tanto? Alguien dijo, y lo leí cuando estaba en la visita médica trabajando, leí en un consultorio. ¿Ustedes saben por qué llaman a los clientes de los médicos pacientes? ¿Usted se ha dado cuenta por qué? Eso fue intencional, premeditado. Pero en un consultorio había un cuadro que decía, la paciencia es el arte de hacer algo mientras tanto. Claro, qué lavado de cerebro para todos los pacientes que estaban ahí. La ociosidad, quiero tomar el término ociosidad. No estaban haciendo nada. De aquí para allá, deambulando. ¿Sabes? Una forma de medir nuestro nivel de espiritualidad es lo que hacemos en el tiempo libre. Una forma de medir nuestra vida espiritual, cómo está, es en qué ocupamos el tiempo libre. ¿Sabes por qué? Porque ser espiritual e irresponsable no compagina. Es decir, usted no le puede quitar el tiempo del trabajo, el tiempo del estudio para leer la Biblia, para orar. ¿Y dónde está fulanita? Su escritorio está vacío. No, está en el baño. Y muchos se van a orar al baño en el tiempo de trabajo. Ser espiritual e irresponsable no compagina. Pero la espiritualidad se puede medir. ¿Qué haces tú con el tiempo libre? ¿A qué lo dedicas? Había una canción que decía, si te es posible, dedícalo a mí. Pero yo creo que eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, ¿no? En el tiempo libre, dedícalo a buscarlo. Ahora, 2 ocasiones yo he oído la voz audible del Espíritu Santo. En 2 ocasiones en mi vida. Y una de ellas fue cuando me dijo que el entretenimiento es un adversario del avivamiento. El entretenimiento, un adversario del avivamiento, del despertar espiritual. El entretenimiento. La palabra entretener es tenerlo tenerlo ahí como atrapado, como adormecido, como paralizado. Usted si se ha dado cuenta, usted que han pasado horas en algo que no genera una conciencia de pecado. Bueno, hay entretenimiento pecaminoso completo, ¿no? Pero hay otro entretenimiento que parece normal, sano y que pues no genera esa conciencia de pecado. Pero ahí es donde está el detalle, ¿dijo quién? Mario Moreno. Ahí es donde está el detalle, ¿no? Que no hay una conciencia de pecado, entonces soy libre. ¿Cuántos cantamos? Soy libre, soy libre, soy libre, 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 libre. Solo que Pablo dijo a los Gálatas, no usemos la libertad como ocasión por el pecado. ¿Ya? Entonces, hoy en día hay más entretenimiento que nunca en la vida. Y tristemente hay entretenimiento hasta en la iglesia. Pero hay más entretenimiento que nunca antes, sin salir de casa.
con un clic, etcétera. Y ahora está ministrando algo de esto. Lina nos estaba diciendo algo de esto. ¿Sabes que el entretenimiento provoca esa debilidad que no te das cuenta, que no te estás dando cuenta? Te va debilitando paulatinamente, poco a poco. Se parece mucho al SIDA. El SIDA no mata a las personas, sino que las deja completamente sin defensas alguna. Y viene cualquier enfermedad que en términos normales cualquier persona la pudiera superar, pero por las defensas tan bajas, entonces viene hasta la muerte. Así que aquí estaba el pueblo de Israel deambulando de un lado para otro sin nada que hacer. Ahora la pregunta es, ¿en qué se debieron ocupar ellos? Pero ¿en qué nos debemos ocupar nosotros? En lo mismo que ellos se debieron ocupar, nos debiéramos ocupar nosotros mientras regresa el Señor Jesús. Maranata, mientras regresaba Moisés nuevamente, ellos debieron ocuparse en lo que Dios les había hablado desde el monte, en lo que Dios les había dicho, en meditar lo que Dios les había dicho ya, lo que les había hablado. Pero quiero proponerles a ustedes en qué nos debemos ocupar mientras Jesús regresa a esta tierra que cada vez está más cerca su venida. Amén. Cada vez es más inminente su regreso. Nos debiéramos ocupar en la práctica de los dos principales mandamientos que resumen todo lo que Dios habló desde el monte Sinaí. Todo lo que Dios dijo se resume cuando a Jesús le preguntan, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? El que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Practicar el amor a Dios. Jesús dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. En guardar sus mandamientos. Ellos debieron meditar lo que Dios les había dicho, y ahora vamos a ir a Éxodo 20. Ellos debieron estar meditando lo que Dios les había dado y haciendo por los demás la ayuda que necesitaran, porque el amor hacia los demás es buscar el bien de otros. El amor hacia el prójimo busca el bien de él, que es lo mejor que le puedas hacer a alguien, si no es decirle que Dios le ama con amor eterno, que Dios le quiere perdonar todos sus pecados. Si es contarle las buenas noticias, qué mejor amor, manifestación de amor, que decirle a otros que no tiene por qué vivir de la manera en que está viviendo cuando hay una vida y una vida en abundancia. ¿Estamos amando a nuestro prójimo de manera práctica? ¿Estamos dando las buenas noticias? ¿Estamos mostrando el amor? Hemos hablado que nosotros expresamos como iglesia el amor y el poder de Cristo a toda persona. ¿Lo estamos haciendo? Fuimos a almorzar un domingo de estos, creo que fue el primer domingo quizá, y allí en el restaurante, la señora que nos atendió, siempre me gusta preguntarle el nombre a quien nos atiende. Adriana Morelos. Y no sé por qué ella no me reconoció como pastor. Me dijo, pastor, ore por mí, ore por mis necesidades. Entonces le pedí el número y aquí hay un equipo de conexión, dirige Germán y Socorro, les di el número a ella. A ellos la han llamado, a ella le pareció increíble que nos hayamos acordado de ella y que estemos orando por ella. ¿En qué debemos estar ocupados mientras venga Jesús? En lo que me falta a mí, en lo que no tengo, en las cosas. Me estoy adelantando. Pero Mateo 24, esta cita no está allí. Mateo 24, 45, Jesús dio una parábola del siervo. Dice Mateo 24, 45 al 47. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor deja encargado
de los de su casa para que los alimente a su tiempo. Bien o bienaventurado por el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Que cuando Jesús regrese nos encuentre ocupado en lo que Él quiere, en lo que Él nos ha mandado a cada uno de nosotros. En esto debieron estar ocupados ellos, en amar a Dios con todo su corazón, todo su ser, y en amar a su prójimo, en ayudar, en buscar cómo servirse unos a otros. Sigamos ahí porque no hemos salido la primera línea de Éxodo 32. Fueron a ver, dice, a Aarón y le dijeron, Aarón había quedado encargado, ¿se acuerdan? Que les comenté, ¿no? Le dijeron, anda. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Yo creo que, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Cuando hay sociedad, muy bien, es que me falta el agua. Ociosidad. Se le viene cualquier cantidad de rollos a la cabeza, ¿no? A este Moisés no sabemos qué le pudo haber sucedido. Se lo tragó la montaña. Dios acabó con él. Cuando hay ociosidad es el terreno fértil para una cantidad de basura y sobre todo si hemos estado pegados de las malas noticias y no oyendo la voz de Dios. Pero de una vez le dicen, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido. Eso nos habla de una expresión de desconfianza del carácter de Dios. Dios lo llamó allá para matarlo, para destrozarlo. Desconfiando de Dios. Y de los propósitos que Dios tenía. Ahora, como les digo, vamos a ir a Éxodo 20, porque Dios a todos ellos, todos oyeron lo que Dios dijo allí en Éxodo 20. Y como no estuvieron ocupados meditando lo que Dios había dicho, realmente fueron en contra de todo lo que Dios había dicho. Mantengan esto, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese pedacito, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué dice en Éxodo 20, 2 al 6? Aquí aparecen los primeros mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto. Les dice claramente, por si no se habían dado cuenta, yo fui el que los saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que has visto en el cielo, en la tierra o debajo. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia a millares, misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Sabes? En esencia, la idolatría es materialismo puro y duro. ¿Qué dije? La idolatría es materialismo puro y duro. Ellos necesitaban algo que ver, algo que tocar. Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. De hecho, la definición de la fe, en su segunda parte, es la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Somos bienaventurados de estar alabando y bendiciendo
a nuestro Dios, a quien no hemos visto. Eso lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Bienaventurada es nuestra fe, lo dice allí. Pero ¿no les parece además que la idolatría es la más completa insensatez? Porque está diciendo, haznos dioses, ¿cómo dice? Haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Pero una completa insensatez, porque ya habían salido de Egipto. Entonces no fueron esos dioses que hicieron los que los sacaron de Egipto. Una completa locura, ¿no? Y tal vez nosotros practicamos también la idolatría. Y quizá la seguimos practicando hoy en día. Salió en verso sin mucho esfuerzo. Ahora, Egipto, ¿qué representa espiritualmente para nosotros? Egipto es el mundo. El mundo sin Dios. El mundo, el sistema operacional, la forma de vivir. No la tierra física, no los ríos, montañas, valles, no. El mundo es la filosofía de vida. El sistema de vida contrario a Dios, opuesto a Dios. Entonces, Egipto representa bíblicamente el mundo. Ahora, ellos vivieron inmersos 400 años en Egipto como esclavos. 400 años estuvieron allá. Entonces, de alguna manera, adoptaron formas, y la prédica de Cristian fue, no nos conformemos. Ellos adoptaron formas del paganismo de Egipto y se acostumbraron a la idolatría de esa sociedad. ¿Cómo sabemos esto? Es otra cita que no aparece ahí, pero Josué 24:14. Porque hay un debate en esto. ¿Por qué hizo Aarón un becerro? Eso los conectaba con la adoración al dios Apis, que tiene cabeza de buey, cuerpo humano, en la cultura egipcia. No hizo otra cosa, ¿no? Sino, eso como que los fue familiar, como que los hacía sentir tranquilos, como cómodos, como seguros. ¿Ya? Ahí en Josué 24:14 dice, por esto respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón, echen fuera a los dioses de sus padres, que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Ahora, la salvación para nosotros, la salvación es sacarnos del mundo, del sistema, sacarnos del mundo. La salvación es sacarnos del mundo. La consagración es sacar el mundo de nosotros. A ver, recuerde eso. La salvación nos saca del mundo, del sistema. Porque ahorita estaba, y es cierto, Jesús oró, no pido que los quites del mundo, pero en el sentido de que no nos vamos a meter a un monasterio, convento, por allá en una caverna, una ermita, no, sino que el Señor nos necesita acá, pero no somos de este mundo, sino que nos ha dejado acá para ser sal y ser luz. Pero por la salvación, así como Dios usó a Moisés, el Señor usó a Jesucristo para sacarnos, arrebatarnos, dice, de las tinieblas, de la potestad de Satanás, lo dice la Biblia. Si no te has dado cuenta, el Señor te rescató de la potestad del diablo y te trasladó al reino de su amado Hijo. Esa es la salvación. Pero la consagración, la santificación, es el proceso continuo de sacar el mundo que llevamos dentro de nosotros. Y la idolatría, el materialismo, la ociosidad que podemos estar nosotros culturalmente todavía consintiendo en nosotros, en nuestra propia vida. ¿Está claro con esto? ¿Lo reciben? Dicen, ay, ay, ay. Ahora, ese fue el plan en el desierto.
El plan del Señor fue en el desierto sacar toda esa costumbre y sacar todo ese comportamiento de esclavos que tenían. Ese era el plan del desierto. El desierto no era un lugar para vivir por la desobediencia, la rebeldía, la incredulidad. Allí terminaron los días de muchos, de millones. Solamente 2 de los que salieron originalmente de Egipto, Josué y Caleb, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. El resto, todos cayeron en el desierto. Es decir, el proceso de santificación, de depuración, de liberación, en ellos no lo permitieron. Yo creo que nosotros sí lo vamos a permitir, ¿verdad? Y lo estamos permitiendo. Todo lo que es de esta cultura anti Dios, contraria a Dios, en oposición a Dios, no gobierna más nuestra vida. Nos gobierna lo que Dios ha dicho. Nos gobierna su palabra, sus preceptos. Y de hecho estamos meditando el Salmo 119 para que nos quede bien claro que es la palabra de Dios la que nos hace senda a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Entonces pudiéramos decir que 2 obstáculos para la consagración es la ociosidad, el materialismo, en sus muchas vertientes. El materialismo es una de las cosas que tiene más asfixiada la iglesia del Señor y la vida de nosotros. Buscamos más las añadiduras. Cuando el Señor dijo, busquen primero el reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Trabaja para vivir, pero no vives para trabajar. No eres un esclavo. Esas conductas de esclavos no las debemos permitir. Por eso un ayuno como este y los que Dios nos lleva a hacer es para librarnos de toda ese control que ha operado el sistema de este mundo en nuestras vidas. Bueno, en tercer lugar, versículo 2, Aarón les dijo, Aarón como líder que había sido encargado, les dijo, aparten los zarcillos de oro que sus mujeres, sus hijos y sus hijas llevan en las orejas y tráiganmelos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que llevaban en sus orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió en sus manos y con un buril le dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Ellos dijeron entonces, miren la insensatez, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Aquí hay algo sutil, Es decir, necesitamos una representación de Dios. Posiblemente ellos estaban diciendo, sí nos sacó Dios, pero como no lo vemos, lo vamos a tener aquí representado. Le haremos una imagen. ¿Sí me explico? Ahora, Aarón, y este tercer punto, la permisividad. Otro obstáculo a nuestra consagración, la permisividad. Aarón es un líder débil, permisivo. Aarón. Ojo papás, pero ojo cada uno de nosotros. Esto no es para el liderazgo únicamente, tiene su parte, pero vamos a ver. El liderazgo de Aarón, un liderazgo que deseaba ser popular, liderazgo para caerle bien a todos, para tener a todos contentos. ¿Sabe? En ningún momento Aarón se opone a esta petición del pueblo, en ningún momento. Antes, por el contrario, él fue el de la idea, traigan los zarcillos, los aretes. Ahora, en esa época se ponían aretes hasta los camellos. Sí, lo dice la Biblia, ¿no? Los hombres también tenían aretes, las mujeres, eso era culturalmente allá. Tal vez hoy en día vemos hombres con aretes y tosemos, pero no. Ok, no, ese no es el tema,
Pero mire, Aarón no hizo nada, sino que lo favoreció, todo. Y él fue el de la idea de que hicieran esto. Y solícito se puso a fabricar el Dios a la medida. El Dios a la medida. Y sabes, es algo que siempre inconscientemente queremos nosotros fabricarnos una imagen aún del Dios verdadero, pero a la medida de nosotros. A lo que me conviene a mí, como a mí me gusta. ¿Sabes? Podemos tener una falsa imagen del verdadero Dios porque lo hemos fabricado a la medida de nuestro gusto. Y no sé si a usted le pasa que en la Biblia hay versículos favoritos y hay versículos que ni siquiera quiero mirar. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de liderazgo permisivo, no significa que nosotros debemos usar la autoridad espiritual o como padres para darle a la gente duro y por la cabeza. No es eso, ¿no? Sino cuando hay que decidir realmente a quién vamos a honrar, a quién vamos a servir. El liderazgo espiritual maduro, santo, va a escoger hacer la voluntad de Dios, así sea lo más políticamente incorrecto. Va a escoger hacer lo que Dios dice, así sea lo más impopular de la vida. Y ahí se va a probar el liderazgo realmente de más de uno de los hijos de Dios. Ahora, Pablo desvirtuó, y allí en Gálatas capítulo 1:10, desvirtuó este tipo de liderazgo. ¿Está claro? En Gálatas capítulo 1, verso 10, Pablo dijo, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? Dios te va a hablar, pero no por celular. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y vuelvo a repetir, no es una excusa esto para darle a las personas y ser abusivo con la autoridad, ¿no? No es ninguna excusa. Sino que habrá momentos en decir, esto es lo que el Señor dice, esto es lo que vamos a hacer. Porque la voz del pueblo no es la voz de Dios. Ahora, la permisividad que produce, espiritualmente hablando, tibieza espiritual. La permisividad produce tibieza espiritual. Y entre otras cosas, alguien en estos días escuché a alguien decir, la tibieza espiritual es entre otras cosas, normalizar lo que este mundo llama normal. Normalizarlo, comérnoslo sin masticarlo. Recuerda que nosotros hemos acuñado una frase, déjeme masticarlo. Déjeme masticarlo. No tragamos entero. Entonces, cuando se han normalizado tantas cosas que son contrarias a la verdad de Dios, no podemos estar nosotros adoptando eso, porque con toda seguridad tibieza espiritual vendrá. Ahora, cosas que el mundo llama normal, hoy en día habrá una lista, haga su propia lista. ¿Qué cosas está llamando normal este mundo? Y yo estoy de acuerdo. ¿Qué cosas? Yo puse unas 2 o 3 nomás. Los deseos se deben convertir en derechos. Mis deseos se tienen que volver derechos. Y así los deseos de unos pocos se están volviendo leyes para todos. Otro, todo me lo deben dar. Las responsabilidades de los demás. Y menores de 38 pilas con todo esto. Porque esa es la filosofía de este mundo. Que todo me lo deben dar.
que la responsabilidad es de otros. No asumir responsabilidades. Obviamente la Biblia lo había dicho, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Así que usted desabróchese la camisa, grite, usted exprese sus emociones, sus sentimientos en todas partes, menos para alabar a Dios. Porque eso sí es fanatismo. Pero pueden hacer dioses de jugadores y de equipos y pueden hacer dioses de lo que sea. Y extrovertirse porque hay el libre desarrollo ¿de qué? De la personalidad. Pero si es con Dios, ojalá suave. Bájele el volumen. Y aquí no estamos hablando acerca de que todo con Dios tiene que ser a gritos y desenfrenos. Pero ¿cuántas veces no nos cohibimos de darle al Señor la alabanza que Él merece? ¿Cuántas veces venimos, si al caso llegamos a la alabanza? Porque yo no me despeino, porque yo no sudo. Pero para otros escenarios, somos víctimas del sistema. Somos víctimas. Ese es el pensamiento de hoy en día. La tibieza viene por normalizar lo que el mundo llama normal. Permisividad. Ahora, pero esto no es solo asunto de liderazgo. Esto se puso así como medio tenso. Los quiero mucho, de verdad. Si no, no les diría todo esto. Les diera caramelos. Dice, pero no es solo asunto del liderazgo, de otros. Cada uno, diga conmigo, cada uno se lidera a sí mismo más de lo que alguien lo pueda hacer. Cada uno es líder de su propia vida. Y quiero decirte una cosa, si no lideras bien tu propia vida, no tienes autoridad para liderar la vida de nadie. Si no te sabes comportar, si no tienes autogobierno, si no sabes vivir los principios de la vida de Dios, la vida cristiana en lo privado, en lo personal, pues no tienes ningún derecho para pretender liderar la vida de otros. Sería algo hipócrita, ¿sí o no? Pablo le dijo, y esta es una cita que tenemos con frecuencia, 1 Corintios 6:12. Todo me es permitido. Esta es la versión contemporánea. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. ¿Qué te ha estado dominando? ¿Qué te ha estado dominando? Pues para eso el ayuno, para eso el uva también, como ayudas, como herramientas. Pero el que libera no es el ayuno, el que libera no es el uva, el que libera es el Señor Jesucristo. Él es el libertador. Y si Él nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Sí? Esa misma escritura la cita también en Corintios 10:23. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Entonces, andamos en el camino de la libertad. Y el Señor quiere que seamos verdaderamente libres. Pero a un lado de la libertad está el legalismo y al otro está el libertinaje o permisividad. Y vamos a hablar un poquitico de religiosidad, que es legalismo, y libertinaje, que es permisividad. Pero el camino de la libertad, el camino en el Espíritu, en el que debemos transitar cada uno de nosotros.
Mi ánimo para cada uno, empezando por mí, lidera el manejo de tus recursos. Lidera el manejo de tus recursos, sobre todo el tiempo. No sé por qué decían los abuelos, el tiempo es oro y los santos lo lloran. Yo no sé por qué esos santos los ponemos a llorar cada rato. Pero el tiempo es oro. Y a todos se nos da la misma cantidad de horas, minutos. Hemos leído hace poco, ¿verdad? En el Salmo 112:5, el hombre de bien gobierna sus asuntos con juicio. Lo leímos en el Salmo 112. El hombre de bien, el hombre espiritual, tiene autogobierno. Gobierna todos sus asuntos con juicio, con cordura, con sabiduría. No se deja ir por las pasiones ni por los aires de doctrina, de vientos de aquí para allá llevado sin saber. No, gobierno. ¿Sabe? Gobierno fue la idea original de Dios para el ser humano. Gobierno de lo que Dios entregó, menos gobernarle la vida a otros. Adán no le puso nombre a Eva, sino a los animales. Adán le puso nombre a Eva después de la caída, porque se enseñoreaba de ella, como resultado de la caída. Pero en el original gobierno, Dios le dio la autoridad al hombre para gobernar la creación, menos gobernar la vida de otro hombre. Porque el único que gobierna la vida es Dios. ¿Está claro eso, verdad? Entonces la primera persona que debes liderar es ¿quién? Diga, alce el dedo índice, por favor. La primera persona que debes gobernar es a este pecho. Número 4, la religiosidad. Número 4, la religiosidad. Ya nos vamos preparando con todo esto para venir a la mesa del Señor con un entendimiento a qué nos consagramos, qué obstáculos tengo que remover con la ayuda del Espíritu Santo. Dios les había acabado de decir, no harán de mí dioses de plata ni de oro. Eso quedó en Éxodo 20:23. Si la idea era que ese becerro representara a Dios, al Dios invisible que los había sacado de Egipto, Él les había dicho, advertido antes en Éxodo 20:23, no harán de mí dioses de plata ni de oro. Pero ellos al final, ¿qué dijeron? Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Religiosidad, ¿sabe? Versículo 5, volvemos a Éxodo 32, 5 y 6. Cuando Aarón vio esto, ¿qué vio Aarón? Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó, mañana celebraremos una fiesta en honor de ¿quién? Del Señor. ¿Qué vio Aarón? Que el becerro había llenado las expectativas de la gente y lo celebraron. Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces le funcionó a Aarón en medio de su locura también. ¿Y qué se apresura a hacer Aarón siendo llamado a ser sacerdote del Dios Altísimo? Él empieza a funcionar como un sacerdote de un ídolo, de un Dios pagano. ¿Cuánto hemos podido malograr nuestros llamados por estar sirviendo a otros dioses? Dice cuando él al día siguiente todos madrugaron. Al día siguiente todos ¿qué? ¿Qué quiere decir madrugar? Wow. Le madrugamos a lo que sea que nos importe. Le madrugamos, le corremos a lo que sea desde que nos importe. Pregunto, ¿le madrugamos a Dios? Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer
y a beber y comenzó a divertirse. Esa palabra divertirse, no la debemos tomar, es que Dios es un Dios amargado, nos quiere amargados, aburridos. Eso, muchachos, mentiras. Yo comencé la vida cristiana a los 20 años. Y que me haya sentido amargado y aburrido, esta es una vida de aventuras todos los días. La fe es una cosa increíble de lo que puede hacer Dios, de lo que puede pasar, de cómo te puede usar, de lo que... Esto de divertirse, la palabra original incluye juegos sexuales, orgías. Originalmente el término empezaron a divertirse, que hasta se desnudaron y comenzaron prostitución. La idolatría siempre genera prostitución, espiritualmente hablando y culturalmente hablando. Y vamos a leer más adelante, lo van a ver ustedes. Lo vamos a leer ahora. Realmente llevó al pueblo a un desenfreno, una locura. Realmente la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Ellos pensaron en la idolatría y la idolatría trajo realmente todo este bacanal que es esa palabra divertirse. Entonces la religiosidad es una mezcla. ¿Cómo es que le van a hacer fiesta a Dios? Con algo que él mismo prohibió en Éxodo 20. ¿Cómo si les compagina, si nos entra? ¿Cómo es que van a celebrarle fiesta en honor a Dios con algo que él mismo dijo que no se debía hacer? Entonces la religiosidad es esa mezcla. Y a veces se piensa que sinceramente se están haciendo bien las cosas, ¿no? Se piensa que sinceramente se están, y que se está bien. La gente religiosa piensa que está bien, que no necesita, que ya con lo que sabe es suficiente. Es orgullosa de base. Dos cosas del espíritu religioso, pues no es el tema central, pero dos cosas del espíritu religioso. Número uno, es el principal antagonista de la vida y de lo nuevo del Espíritu Santo. El espíritu religioso rechaza lo nuevo y la vida del Espíritu Santo. ¿Saben quién rechazó? ¿Quiénes rechazaron a Jesús? Que era la vida, que era el nuevo pacto. Lo rechazaron los religiosos, porque les venía a desbarajustar todos sus esquemas. Les venía a desacomodar de sus estilos de vida. Y lo segundo es que el espíritu religioso le gusta convertir los medios de gracia en fines en sí mismos. Los medios de gracia, ¿cuáles son? El ayuno, la oración, las ofrendas, el servicio. Todo eso está en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Cuidado, el ayuno no sirve para todo. Wow, espero que no me tiren piedras. El que sirve para todo es Dios, que usa un medio de gracia llamado ayuno porque Él lo ha establecido. La oración es poderosa. El poderoso es Dios al que adoramos y al que oramos. Entonces, sin darnos cuenta, caemos en una narrativa en que los medios de gracia, que también se llaman disciplinas espirituales, hay otros que los llaman actos privados, hay varias formas de decir doctrinas, disciplinas espirituales, medios de gracia, prácticas privadas. Ustedes pueden leer, son esos medios que Dios ha dado. Pero el espíritu religioso quiere convertirlos en fines. Es muy sutil. ¿Sí me explico que es como muy sutil? Sí debemos ayunar,
Sí debemos orar, sí lo debemos hacer, pero con el entendido de que el fin es encontrarnos con Dios. El fin es agradar a Dios. El fin es recibir lo que Dios tiene, que Él ha establecido estos medios de gracia. Y una última cosa del espíritu religioso es que tiene motivaciones equivocadas. Sus motivaciones son erradas. Y eso es lo que dijo Jesús en en Mateo 6. No ayunen como los hipócritas, ¿verdad? Que demudan sus rostros para mostrarles a los hombres. No oren como oran los hipócritas, que oran para que los escuchen, para ser oídos de los hombres. No hagas bien a los demás tocando trompeta. Voy a hacerlo, ayuda para allá. Porque ya tendrán su recompensa aquí. Sino cuando ores, ora a tu Padre que está, ¿dónde? En secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando ayunes, no demudes tu rostro diciéndole a otros, estoy en un ayuno, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, por último, wow, se me fue. La familiaridad. Dios mío, la familiaridad. Bueno, mientras todo esto estaba pasando aquí abajo, ustedes saben todo lo que estaba pasando allá arriba. Léanse el capítulo 32. Si no lo han leído, Éxodo 32. Léanselo. Allí estaba Moisés peleando por ese pueblo, peleando delante de Dios. Dios le hace un ofrecimiento a Moisés que realmente muestra el líder que es Moisés. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Ese pueblo se ha vuelto loco. Déjame, yo barro con ellos y de ti haré una mejor nación. ¿Cuántos hubiéramos pasado esa prueba? Se le pasaría por la cabeza a Moisés ciertos personajes. Uy, se lo merece. Pero Moisés se pone delante de Dios como un intercesor. Lo mismo que Jesús hizo por nosotros en el monte Calvario. Se pone delante de él y toca la reputación de Dios. ¿Qué van a decir tus enemigos? Que para destruirlos los sacaste de Egipto. No hagas tal cosa. Y evita que Dios destruya a Israel. Pero cuando baja Moisés, porque Dios le cuenta todo lo que está pasando allá abajo, Dios se lo está diciendo todo. Dios lo ve todo, lo conoce todo. Donde tú piensas, nadie me está viendo, no hay nadie. Realmente Dios sabe, todo lo sabe, está en todas partes. 32, rápidamente ya para terminar y venir a la mesa. 25, 29. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. No fue cualquier cosita esta situación. No fue, bueno, un tiempo ahí de rumba. Fue una cosa desenfrenada, de locura colectiva. Porque para vergüenza de ellos ante sus enemigos, Aarón se lo había permitido. ¿Qué te permites tú? Es la pregunta. ¿Qué me estoy permitiendo yo? Esa es la pregunta, no echándosela a alguien más. ¿Qué me estoy permitiendo yo en mi tiempo libre? ¿Qué me estoy permitiendo yo? Se puso a la entrada del campamento y dijo, ¿quién está de parte del Señor? Esta es la pregunta para nosotros esta mañana. ¿Quién está por Jehová? Dice la otra versión Reina Valera. ¿Quién está de parte del Señor? Únase a mí. Y todos los hijos de Leví se le unieron. Entonces él les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, fájese, cíñase, fájese cada uno de ustedes la espada al cinto y vaya de puerta en puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó y ese día cayeron a filo de espada como 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés, ¿qué dijo?
Hoy ustedes se han consagrado al Señor. Hoy el Señor les ha dado su bendición, pues cada uno de ustedes se ha consagrado en su hijo, en su hermano. Ahora Moisés ha roto las tablas de la ley. Cuando llega y ve lo que ve, Moisés se llenó de ira y quebró las tablas escritas por el dedo de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque ya el pueblo había quebrantado su pacto con Dios. Familiaridad. ¿Qué cosas no son tan apegadas? Son tan mías, son tan propias, que es un obstáculo para mi consagración. ¿Qué cosas? Es la reflexión para venir delante del Señor. ¿Qué cosas me está impidiendo dedicarme realmente a Dios como Él quisiera que me dedicara, que me consagrara? Esa pregunta, ¿estás tú por el Señor? ¿Estás tú por Dios en esta tierra? ¿Está para las que sea con Él? ¿O solo en ciertos momentos de la vida? Los domingos en la mañana. ¿Estás tú por Dios? En lo que haces, lo haces como para Dios. En tu trabajo lo ejecutas como para el Señor. Como padre, como esposa, como esposo. Cada uno de nosotros. ¿Y a qué cosas tenemos que echarle cuchillo? ¿A qué cosas? Solo le leo rápidamente Colosenses cuando dice: hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas, por cosas como estas, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo. ¿Cuántos deben abandonar la ira? El enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros. ¿Cuántos seguimos practicando la mentira? Y le ponemos el color blanca, una mentirita blanca. Dice: no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó, que es nuestro Dios, hasta el pleno conocimiento. ¿Cómo hacemos morir? Una cosa muy sencilla. ¿Cómo haces morir un pecado, un hábito, un patrón de vida? ¿Cómo lo haces morir? Ayunando, no alimentándolo. ¿Cómo se hace morir? No alimentándolo. Todo lo que no alimentemos se debilita y muere. Todo lo que alimentamos se fortalece. No alimentes esos pensamientos. No le des atención a esas emociones. Hagan morir. Dice: abandonen. Algo que se abandona, ¿cómo queda? Reverdece lo que se abandona. Usted ha visto casas abandonadas que, cómo están de hermosas estas casas por allá cerca de la 43, por allá por la policía, por allá. Unas casas, Dios mío, aquí hay para una película de terror. ¿Usted ha visto alguna casa abandonada que, wow, cómo florece? Qué pintura la que tiene. Mira, lo que no alimentes va a morir, lo que abandones va a desaparecer. Así que al venir, la consagración activará la bendición. La consagración activará la bendición. El Señor les ha dado su bendición, pues cada uno de ustedes se ha consagrado.
activa la bendición. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por tu palabra, es como una espada que penetra, divide el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Todos estamos en este camino de perfección, en este tránsito de consagración, en este proceso. Pero hay un punto como de partida, y es estar por ti, estar por ti, estar por ti. De lo que hemos hablado, cada uno, Dios algo le ha dicho personalmente. De la ociosidad, del materialismo, de la permisividad, de la religiosidad y de aquellas cosas que son tan nuestras, tan familiares, con las que nos hemos acostumbrado a vivir, pero que no nos están dejando avanzar, crecer, desarrollarnos. Gracias porque lo que tu palabra nos pide, tu gracia nos capacita. Y aquí estamos para decirte, estoy por ti. ¿Cuántos pueden ponerse en pie porque le dicen, estoy por el Señor? Como de verdad, verdad, hablándose usted a sí mismo, estoy por el Señor. Las cosas que en el pasado, que el año pasado, los años pasados, todavía las he consentido, las he alimentado, cosas que sé que no me sirven, que ya debo abandonar, que ya debo dejar, que han perpetuado una inmadurez espiritual. Señor, hoy libérame. Hoy te pido tu gracia. Pídale la gracia de Dios para romper con cualquier hábito, patrón. Es una preparación aún para los que van a Luba este fin de semana. Señor, gracias por tu gracia que es suficiente para hacerme libre de todo aquello que aún yo no veo. Como David dijo, muéstrame lo que yo no veo. Si algo hice mal, no lo volveré a hacer. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Perdóname por mi permisividad y cualquier mal uso del tiempo, toda ociosidad que ha llenado mi cabeza de ideas contra ti. Perdóname toda tibieza espiritual, todo lo que has adoptado de este mundo, de su filosofía, de sus creencias. Señor, que hoy haya una desintoxicación. Al venir a la mesa, tomar el pan que forme parte de mí, Cristo y su sangre que forme parte de mí, que haya una desintoxicación de toda mentira, engaño con que el enemigo ha querido controlar nuestra vida. Te bendecimos, te bendecimos. Nos consagramos a ti. Dígale, Señor, yo me consagro, espíritu, en alma, en cuerpo. Toda forma de religiosidad que todavía esté agarrada, hoy sea quitada. Tráeme libertad, Señor, de los esquemas religiosos con los que he crecido. Tráeme libertad, mi Dios, la libertad del Espíritu Santo. Gracias, gracias.